Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Perfiles Criminales, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia, de Vicente Garrido. Estamos leyendo ya el último capítulo, el capítulo número 15, que se llama Los Ángeles de la Muerte, y en este video vamos a leer consideraciones criminológicas y Un ángel de la muerte recorre internet. Y con esto vamos a terminar este capítulo número 15 y la lectura de este libro. Solo nos quedaría pendiente leer el epílogo. Consideraciones criminológicas. El fenómeno de los ángeles de la muerte es complejo en sus causas y presenta trayectorias diferenciadas. Pero como he intentado explicar en las páginas anteriores, la última razón de sus acciones es idéntica al de todo asesino en serie. Lograr la excitación que da el poder de matar y que le permite llegar a un nivel diferente de existencia, uno en el que buscan explorar al límite sus necesidades inconfesables. Las nuevas tecnologías permiten que esa necesidad sea satisfecha mediante medios hasta ahora insospechados. El siguiente texto incluye un ejemplo particularmente revelador de lo que podríamos considerar una versión online de este tipo de asesino en serie. Un ángel de la muerte recorre Internet. No hay término medio, o bien William Melcher Dinkel, un enfermero del estado de Minnesota, es un sádico que disfrutaba empujando a sus víctimas a la muerte, o bien fue una persona que ejerció su derecho a la libertad de expresión en Internet, aconsejando al menos a dos jóvenes sobre cómo ejecutar la amarga decisión de acabar con sus vidas. El juicio contra él ha tenido lugar esta semana en Faribault, Minnesota. El juez debe ahora decidir si se le condena por asistencia al suicidio, una pena por la que puede pasar hasta 30 años en prisión. Estas personas eran gente en estado frágil. Fue el acusado quien le sugirió una solución a largo plazo, muy largo plazo para un problema de corta duración, dijo el fiscal del condado de Rice, Paul B. Master, el jueves ante el juez. El acusado sabía exactamente lo que hacía. Iba tras gente vulnerable. No se puede calificar de libertad de expresión el tratar de convencer a alguien de forma fraudulenta de que suicidarse es lo mejor que se puede hacer. El enfermero Melcher Dinkel no ha negado los hechos. Es más, entregó a la policía un ordenador personal en el que hay registros detallados de conversaciones y correos en los que habla del suicidio. Da consejos sobre cómo matarse mejor y deja traslucir su fascinación por la autoaniquilación. El jueves, Melcher Dinkel compareció en el juzgado. Un hombre de 48 años, de pelo cano, frente ancha, figura rotunda, cara compungida. Caminaba con la cabeza gacha al llegar a la corte, mientras las cámaras de televisión le perseguían. Se declaró inocente y ha solicitado que el caso lo dirima un juez y no un jurado popular. Su abogado Terry Watkins dijo en la corte que los mensajes de su cliente no influyeron en nada en la decisión de suicidarse de las dos personas con las que habló a través de Internet. Ellos, dijo, ya tenían intención de matarse. Ni siquiera cumplieron totalmente los consejos que mi cliente les ofreció, dijo. Lo cierto, sin embargo, es que Melcher Dinkel se encubrió en la red tras identidades falsas. Siempre una servicial enfermera, joven, con los nombres exóticos de Lee Dao, Cami D y Falcon Girl, que visitaba foros en los que se incitaba al suicidio y daba consejos con la precisión de una experta. En su camino se cruzó Mark Drybrow, un joven informático de 32 años del Reino Unido con problemas psiquiátricos. Mantuvo con Lee Dao muchas conversaciones a lo largo de 2 meses. Finalmente, el 1 de julio de 2005, desde la dirección leedao05@yahoo.com, Melcher Dinkel le hizo un detallado resumen de cómo ahorcarse de forma rápida e indolora. Depende de lo alto que seas, preferiblemente más alto de unos 82 metros. Puedes colgarte fácilmente de una puerta usando el pomo, atando esta a la otra parte de la cuerda. Dio estos consejos usando el seudónimo de Lee Dao, avatar agradable y servicial que daba todo tipo de detalles para que Mark se provocara la asfixia total. Pasados 26 días, Drybrow se ahorcó en su casa, no como Lee Dao le dijo, sino usando una escalera. Su hermana Carol, que encontró el cadáver, registró el ordenador de Mark en busca de pistas que le hicieran comprender por qué había dado un paso semejante. Allí descubrió decenas y decenas de conversaciones con la enfermera. En principio pensó que ésta se había suicidado el mismo día que Mark, como había prometido en un macabro y fatídico pacto. Después de comentarle esa posibilidad a Elaine, su madre, ambas acabaron pensando que tal vez Lee Dao no hubiera sido otra víctima, sino una despiadada inductora que disfrutó sádicamente al empujar a la muerte a Mark. Elaine avisó inmediatamente de sus pesquisas a la policía de West Midlands, el condado inglés en el que vivía. Visto que en sus mensajes Lee Dao se identificaba con una mujer de Minnesota,
Elaine escribió también una carta al Departamento de Policía de la capital del estado americano. Saint Paul, estimado señor, no sé si me podrá ayudar en esto. Mi hijo Mark se suicidó ahorcándose. Comenzaba. Mark había contraído un pacto en Internet. La persona con la que lo hizo, que dijo que estaba en Minnesota, dio el nombre de Lee y le aseguró que había sido enfermera y que le habían tratado durante 10 años por un trastorno bipolar. Esa persona dijo que se suicidaría a la vez que mi hijo. Me preocupa el hecho de que pudiera haberle mentido. La carta le fue devuelta sin abrir, pasadas unas semanas. Lee Dao, mientras seguía activa en la red, a finales de 2006 habló con una joven de 17 años en Sudamérica, que por casualidad trabó a su vez contacto con una profesora británica jubilada que ahora tiene 65 años. Se trataba de Celia Blake, quien un día abrió su correo electrónico y encontró un mensaje de esa joven. Me voy a matar el viernes, tengo un pacto con otra chica. La chica era, por supuesto, Lee Dao. Celia, que ha hablado con El País, pero ha decidido no ofrecer declaraciones públicas hasta que haya un veredicto en el caso, convenció a su amiga en Sudamérica para que no se suicidara. Luego entró en foros y más foros, siguiendo inagotablemente el rastro de la misteriosa Lee Dao. Llegó a identificar a una docena de personas con las que la enfermera había quedado para matarse, desapareciendo siempre tras incitar a otra persona a la muerte y reapareciendo en un foro distinto poco después. Su patrón era muy similar al de otra enfermera, también veinteañera y estadounidense, Falcon Girl. Bajo los dos nombres se escondía en ambos casos Melker Dinkel. El enfermero seguía buscando personas con impulsos suicidas y les daba el empujón que necesitaban para acabar matándose, mientras en su vida real continuaba con su cómoda cotidianidad, trabajando en una pequeña localidad norteamericana, cuidando junto a su mujer Joyce de sus hijas adolescentes Mary y Molly. Una de sus próximas víctimas tenía entonces una edad cercana a la de su prole, 17 años. Nadia Kahouji se disponía a entrar en la Universidad de Carleton, en Canadá. Nada sabía aún de Camide, una misteriosa enfermera que la iba a incitar a ahorcarse. A finales de los años 80 del pasado siglo, el mundo se quedó perplejo ante los descubrimientos del Hospital Lenz en Viena. Allí 4 enfermeras auxiliares asesinaron a 49 ancianos. Del estudio de este caso se desprende la existencia de múltiples factores que intercedieron para generar este espantoso resultado. Malas condiciones sanitarias, pésimas relaciones entre el cuerpo médico y los pacientes con abundancia de insultos y amenazas, pobres condiciones laborales del cuerpo auxiliar. Como es habitual, había una líder que utilizaba su dominio psicopático para generar el clima de miedo y excitación que provocaban sus instrucciones de hacer lavados de boca, ahogar a los ancianos introduciéndoles un líquido por la boca a sus compañeras. La prensa las denominó el Escuadrón de la Muerte del Hospital de Lenz. Solo Shipman, que estaba matando desde hacía muchos años y que continuaría haciéndolo hasta finales de la década de 1990, estaba protagonizando una serie de crímenes superior en la categoría de Los Ángeles de la Muerte. Quizás la conclusión más importante de lo visto en este capítulo es que los hospitales han de disponer de protocolos de actuación que permitan una respuesta rápida cuando se detecten situaciones anómalas, susceptibles de alertar sobre la presencia de una persona que, a pesar de su profesión, podría estar matando a los pacientes. La acumulación de fallecimientos inexplicables, la conjunción de estos con un determinado turno de un profesional, el control riguroso de los medicamentos a cargo de personas cualificadas, el examen riguroso de las causas del fallecimiento, la observancia cuidadosa de estos puntos podría ayudar a salvar esas vidas perdidas por causa de este tipo de asesinos. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Perfiles Criminales, de Vicente Garrido. Y con esto terminamos el capítulo número 15, fue el último capítulo de este libro. Los invito para que el próximo martes me acompañen a escuchar la lectura del epílogo. Muchas gracias por escuchar.